Programa 26. Orden y progreso. En este programa identificarán en qué consistió la política de orden y progreso implementada por el gobierno de Porfirio Díaz. Desde finales de la década de 1850, Porfirio Díaz desempeñó un papel destacado en la historia nacional. Peleó en la Guerra de Reforma del lado de los liberales y en 3 años ascendió varios puestos militares hasta llegar a general. Hacia 1863, durante la invasión francesa, el general Díaz luchó para impedir el avance de las tropas francesas y logró defender el estado de Oaxaca por más de un año. Más adelante, Porfirio Díaz fue parte fundamental de la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, que culminó en 1867 con el sitio y posterior captura del emperador en Querétaro. Con la restauración de la República, Díaz se opuso a la reelección del presidente Benito Juárez y posteriormente a la de Sebastián Lerdo de Tejada, pero fue hasta 1876, luego de la muerte de Juárez y después de varias batallas políticas y militares, cuando Porfirio Díaz asumió de manera provisional la presidencia de la República. En lo social se creía que una sociedad podía considerarse mucho más moderna, mucho más progresista, si el campo estaba comunicado, si contaba con una buena tecnología para la producción y si las ciudades cumplían con los requisitos de orden, de higiene, en general una conducta considerada como deseable para los habitantes. Se creía que las ciudades debían estar bien trazadas, contar con amplias avenidas, con jardines, circulación de aires, terminar con las acumulaciones de agua para que se contara con suficiente agua potable, contar con servicios de limpia, con servicios de higiene. Se pensaba que una población grande, extensa y sobre todo vigorosa era un signo del progreso del país. Hubo, por supuesto, muchos movimientos en oposición a la política económica y a la política de propiedad. En esta época se optó por la propiedad privada, por la división de la propiedad comunal, por poner a trabajar las tierras que se consideraban como infértiles. Hubo por otra parte un deseo por unificar y por homogeneizar al país, lo cual implicaba una aceptación de la cultura occidental y una educación que no respetaba ni las diferencias regionales ni individuales, incluso tampoco las lenguas de los diferentes pueblos. Hubo una oposición a este intento de homogeneización cultural, a este latifundio, a este despojo de tierras vía la desamortización o el deslinde, como también hubo una oposición a una política que favorecía la industrialización gracias al pago de salarios bajos y a extensas jornadas de trabajo. Las nacientes fábricas solo podían competir si pagaban muy bajos salarios y no hubo, por lo tanto, como no la hubo en otros países de Occidente, una protección al trabajador. Tanto campesinos como obreros se levantaron en contra de este tipo de políticas y de despojos de tierras. Hubo movimientos más mesurados como los movimientos de los artesanos, sociedades mutualistas que incluso contaron con el apoyo y con la simpatía de Porfirio Díaz y de otros gobernantes. Ellos les daban clubes, les daban préstamos, les daban apoyo y los miembros de estas sociedades asistían a los desfiles y mostraban su apoyo en general al régimen de Porfirio Díaz. Pero por supuesto hubo una represión a movimientos más radicales que sí pretendían un cambio en condiciones de trabajo y en condiciones de salario y una represión prácticamente sistemática a las huelgas, sobre todo a las huelgas de mayor importancia. Lo mismo sucedió más o menos con los movimientos agrarios. En algunos casos estos movimientos se centraban en una demanda por mayor participación política en una democracia agraria y pudieron negociar
con las autoridades. Pero hubo movimientos más radicales, como lo de los yaquis, como la de los mayas, que pedían un respeto a la autonomía política, un respeto a la cultura y que también fueron duramente reprimidas. En los tiempos de los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz se declaraba antirreeleccionista. Luego de su primer periodo presidencial, Díaz se aseguró de que su sucesor fuera su compadre y exconservador Manuel González. De esta forma, Porfirio Díaz regresó al poder en 1884 y no lo abandonaría hasta 1911. Para que el general pudiera reelegirse en 1888, sus aliados en las gubernaturas y el Congreso propusieron en 1887 una reforma constitucional, la cual fue aprobada y en consecuencia Díaz fue reelecto. Una vez reelecto, el presidente se encargó de modificar el texto constitucional paulatinamente. De esta manera, quedó como el original promulgado en 1857, en el que no había restricciones para la reelección presidencial. Bueno, creo que hay muchas consecuencias que pueden considerarse como positivas. Hubo un desarrollo económico desigual, pero finalmente lo hubo. Hubo un desarrollo de espacios, hubo adelantos en la medicina, hubo reducción de índices de mortalidad, hubo campañas de vacunación, hubo campañas por la educación, se crearon muchísimas escuelas, se multiplicó de hecho el número de escuelas, se redujo el índice de analfabetismo, pero aquí el asunto es el problema al que me refería inicialmente. Finalmente hay una apuesta por la unificación con un sacrificio de la pluralidad o de ciertas culturas que no se consideraban como propias de este gran proyecto cultural y por supuesto además que en todos estos casos hubo solamente un desarrollo regional donde las que se vieron beneficiadas fueron las regiones más prósperas económicamente y quedaron al margen los estados de población indígena mayoritariamente con menos recursos económicos. En estos estados las epidemias seguían, no hay educación, los índices de analfabetismo son mucho más altos. Entonces es un proyecto que tiene aspectos positivos con aspectos negativos, pero además hay que recordar que aún en sus aspectos positivos no se produjo un desarrollo igual a lo largo del país o fue un proyecto que no benefició por igual ni a todos los sectores ni a todas las regiones. Incluso un proyecto que podría decir beneficiaba más a los grupos más privilegiados. Durante su estadía en el poder, Porfirio Díaz se aseguró de que sus allegados, colaboradores y ministros fueran de su total confianza para que lo apoyaran incondicionalmente. De esta forma, algunos ministros llegaron a ocupar su cargo hasta por 20 años. Tal fue el caso de Joaquín Baranda como ministro de Justicia y de Ignacio Mariscal como ministro de Relaciones. Otros casos fueron los de Matías Romero, quien estuvo 18 años en Hacienda y luego como representante de México en los Estados Unidos de América hasta su muerte. Justo Sierra fue subsecretario de Justicia y posteriormente ministro de Instrucción Pública por más de 20 años. Por otra parte, Díaz manejaba y manipulaba tan hábilmente la política que logró que solo y condicionales suyos ocuparan las gubernaturas estatales. Algo similar ocurría en el Congreso, donde sus representantes manejaban la agenda, las votaciones y las decisiones. Fue así como Díaz y sus colaboradores fueron envejeciendo junto con la dictadura. Bueno, lo primero que habría que decir es que no podemos pensar en una política implementada por Díaz y una sociedad ajena. Finalmente Díaz es parte de la sociedad y Díaz tiene un grupo que es parte de la sociedad. Entonces podríamos hablar de un sector de la sociedad que introdujo la política de Díaz, que la apoyó, que estuvo de acuerdo con ella. Tenemos a profesionistas, tenemos a élites intelectuales, tenemos a élites culturales, todas ellas inmersas en la misma apuesta. Los médicos proponían campañas por los avances de la higiene y la vacunación. En ese momento obtenían que su propuesta fuera legislada y obtenían, por ejemplo, apoyo económico para sus campañas. Entonces, en realidad no tenemos un presidente y una sociedad, tenemos un sector. Bueno, hay un sector que realmente se comprometió con todo esto, que se empeñó en la modernización y en el progreso. Y tenemos después diferentes posibilidades, diferentes alcances y diferentes reacciones. Tenemos sectores medios, algunos entusiastas con algunas de las propuestas, con otras no. Podemos tener un sector medio, por ejemplo, que gozó
del proyecto de urbanización, que adoptó los principios de la higiene, que asistió a las escuelas, que se hizo parte también del proyecto educativo, pero que seguramente no vivía en, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las ciudades, no vivía en aquellos fraccionamientos que gozaban realmente de pavimentación, de luz, de transporte, y que vivían en sectores un poco más ajenos y por lo tanto tampoco estaban completamente beneficiados, pero podríamos decir que en general aspiraban a ser parte del progreso. Y después tenemos a sectores populares, en algunas regiones completamente ajenos a este proyecto, incluso en desacuerdo a veces con este proyecto, o incluso que no fueron beneficiados o que no conocieron las ventajas. Pero bueno, a grandes rasgos podemos hablar de sectores populares que en algunos casos se opusieron, por ejemplo, a valores que les resultaban ajenos, se opusieron a dejar de consumir pulque, porque el pulque no era para ellos, por supuesto, un factor de enfermedad o generación, sino era finalmente la pulquería era un sitio de sociabilidad. Era incluso el pulque podía ser hasta un complemento de la alimentación. Entonces podemos tener un proyecto con valores tomados de un grupo que podrían resultar ajenos a otro grupo, con un simple desconocimiento, en algunas ocasiones con rechazo, con estrategias de rechazo, con desobediencia, o podríamos llegar a una oposición mucho más violenta cuando se trata, por ejemplo, como decía, de despojo de tierras o de una educación que tomaba como lengua obligatoria el español. El largo periodo que Porfirio Díaz gobernó el país aplicó los lemas orden y progreso y poca política, mucha administración. Durante su gobierno se alcanzó la estabilidad y el progreso material del país. Sin embargo, la represión y desigualdad de su régimen provocaron el descontento de amplios sectores de la sociedad. Yo creo que es muy difícil presentar una visión blanco y negro. Como les decía, no se puede hablar de una política impuesta por el gobierno, por un gobierno represivo y autoritario, con un país que se opone completamente a esto. Yo creo que todo hay que matizarlo. Un desarrollo económico sí, pero que favoreció a algunas regiones y a algunos sectores, no favoreció a otros. Un desarrollo educativo que favoreció a algunas regiones, a otras no. Entonces yo creo que eso siempre hay que matizar. Uso de fuerza, pero con, en algunos aspectos, conciliación y negociación.